vamos a desarrollar estos ejercicios. Son 10 problemas que nos presenta la guía práctica 1. Por lo tanto, solicito que abran los dos archivos para ir trabajando y guarden su participación 2 mientras avanzamos cada 5 minutos. Y al finalizar la resolución de los 10 problemas, ustedes ya pueden adjuntar su participación en formato PDF al aula. Entonces vamos a iniciar. Empezamos con el primer ejercicio. Nos indica calcular la masa de un cuerpo de X peso. La variable X hace referencia precisamente a la variable que desconocemos su valor, que vendría a ser el peso, ¿no? Teniendo en cuenta que la gravedad, aquí tenemos un valor constante, es de 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Es un típico problema de física. Vamos a identificar nuestras entradas, proceso y salida. ¿Cuál vendría a ser nuestra entrada, alumnos? ¿Qué es lo que desconocemos? ¿Me comunican? El peso, muy bien. La masa, de todas maneras, la vamos a calcular, ¿sí? ¿Cuál vendría a ser nuestro proceso? ¿Se acuerdan de la fórmula de física? Solo tienen que despejar. ¿A qué vendría a ser igual masa? Fuerza sobre aceleración. Debemos considerar las variantes peso y gravedad. ¿Sí? ¿A qué es igual la masa? Esta es la fórmula tradicional. Si despejan, ¿a qué es igual la masa? Fuerza por gravedad. Peso entre gravedad. Masa es igual peso sobre gravedad. Sin embargo, el valor de la gravedad es una constante, así que la vamos a definir anteriormente con el valor específico. Gravedad es igual a 9.8. ¿Y la salida? ¿A qué vendría a ser igual la salida? A la masa. La masa, sencillamente la masa. Bien, ahora nosotros podemos desarrollar nuestro pseudocódigo. Puede ser de forma tradicional. Ustedes pueden transcribir directamente algoritmo masa, cuerpo, o pueden utilizar el programa PCIN. Vamos por el programa PCIN, lo habilitan, lo abren. PCIN. Y comenzaremos a transcribir nuestro pseudocódigo. Tenemos una sola entrada, dos procesos, uno de asignación, uno que es ecuación y la salida. Bien, mientras abre PCIN, no se olviden definir los tipos. A ver, podemos ir avanzando el tradicional. En el caso de los tipos, las variables reales son las siguientes, ¿no? Tenemos peso, que es una variable real, gravedad y también la variable masa, ¿no? M. Vendrían a ser las únicas variables que participan y luego podemos dar apertura al inicio del algoritmo. Previamente, analizando nosotros que tenemos una sola entrada, eso involucra enviar un mensaje de solicitud para el usuario indicándole que ingrese el valor del peso. Bien, acá tenemos PCI. Vamos a denominarlo el algoritmo masa cuerpo. Vamos a comentar el tipo. Y vamos a definir estas variables como real, ¿no? Colocamos la expresión definir, peso, coma, gravedad, coma, masa, como real. Luego nos corresponde el inicio y la entrada.
Vamos aquí a colocar el comentario entrada y procedemos a mandar un mensaje, ¿no? Para enviar un mensaje es necesario el comando escribir, ustedes lo pueden activar o pueden transcribirlo directamente hasta que PCI reconozca y permitan seleccionar. Entre comillas simple, mandamos el mensaje de referencia, ¿no? Ingrese el peso del cuerpo. Tomamos lectura, leer, la variable que corresponde, peso. Es la única entrada que tenemos en el análisis. Por lo tanto, ahora vamos a desarrollar el proceso. Proceso, donde es preciso definir la variable gravedad, que es constante, es igual a 9.8. Y después tenemos el proceso de masa, que es igual a peso sobre gravedad. Bien, utilizar las mismas variables y luego nos corresponde la salida. Escribir. La masa del cuerpo es variable de salida m. Bueno, para no perder la estructura, pueden comentar el fin. Terminó el pseudo código. Faltaría almacenarlo, archivo, guardar como. Y creen su carpeta de participación 2 en su computador para que trabajen de forma ordenada. Listo, ustedes van creando su carpeta de participación 2. Voy a crear yo otra carpeta para no mezclar los otros ejercicios. Y en esa carpeta almacenan sus problemas, ¿no? Participación. En esa carpeta vamos a almacenar el problema 1, que corresponde al pseudocódigo del problema 1, guarda. Y ahora nos toca ejecutar nuestro pseudocódigo para comprobar su funcionamiento. En la parte superior se encuentra la opción ejecutar, este icono verde, o también pueden dirigirse a la opción ejecutar, ejecutar, o presionar la tecla F9, cualquiera de las tres opciones. Vamos a ejecutar y procedemos a ingresar el peso del cuerpo y nos devuelve la masa. ¿Terminaron? ¿Cómo les fue? ¿Me comunican? Bien, profesora. Bien, cuando han culminado de transcribir el pseudocódigo es necesario capturar. Esto lo voy a cerrar ya que es una pantalla previa de simulación. Un momento, por favor, ingeniero. Ya, a ver, terminen. Y lo llevan a su documento de PowerPoint.
¿Listo, alumnos? ¿Terminaron? ¿Seguimos? ¿Terminaron de transcribir el pseudocódigo? ¿Me comunican? Sí, me comunican por el chat si ya terminaron. Bien, entonces lo que vamos a hacer es capturar el pseudocódigo al Input. Es un juego de teclas para poder capturar la pantalla directamente. Y luego pegarlo como una imagen en nuestra diapositiva con el juego de teclas Control V o Control V. Tenemos este producto, este efecto, el cual sugiero que lo recorten para no saturar el archivo, ¿sí? Y para que la visualización de la imagen sea precisa. Entonces vamos nosotros a recortar el pseudocódigo y luego lo reubicamos en el sector de pseudocódigo. No se olviden manipular la imagen, reducir el tamaño para que calce en el sector preciso. Y ahora nos toca extraer el diagrama de flujo. La extracción del diagrama de flujo lo realizamos en esta opción que indica dibujar diagrama de flujo, como también pueden ir al menú Archivo, Editar diagrama de flujo. Cualquiera de las dos opciones o presionan F7. A ver, vamos por esta opción. Lo que va a ocurrir es que se va a presentar una pantalla donde ya nos permite visualizar el diagrama de flujo que propone PCInt, el que vemos a continuación, ¿no? Donde están definidas las variables, las entradas, procesos y salidas. Sin embargo, tiene zonas ocultas, tiene los famosos puntos suspensivos. Por lo tanto, la captura no puede ser directa. Es necesario guardar. Buscan el icono guardar o permite guardar el diagrama como imagen, que es el símbolo del disquete, el cual puede cambiar según la versión del programa también. Por eso es indispensable que ustedes visualicen la descripción del icono en la parte inferior. Cuando guardan, se presenta esta pantalla. Para poder capturar el diagrama de flujo, señalan estilo clásico, y lo almacenan, clic en guardar. En su carpeta de participación 2, que espero que hayan creado, van a adjuntar ustedes aquí la siguiente nomenclatura para el nombre del archivo de la imagen, -df, que simboliza diagrama de flujo. Ya saben lo que se va a exportar, es una imagen. Guardan y ya exportaron el diagrama de flujo hasta que aparezca este mensaje. Luego generamos el diagrama de Chapin, que también requiere del siguiente icono, cambiar el tipo de diagrama clásico o Nash-Sherman. Hacen un clic y se cambia de forma automática el diagrama de Chapin. Ahora es necesario exportar este diagrama de Chapin porque también tiene zonas ocultas. Vamos a guardarlo. Pero aquí tenemos un ligero cambio. En estilo ya no podemos quedarnos con clásico porque va a exportar nuevamente el diagrama de flujo anterior. Por eso es necesario cambiar el estilo a Nash-Sherman para exportar el diagrama de Chapin. Estilo Nash-Sherman. Luego realizan un clic en guardar y le agregan al nombre la nomenclatura -DC, diagrama de Chapin. -DC. Profe, ¿cómo se Guardan. Dígame. ¿Cómo se cambiaba el diagrama de Chapin? Sí, cambian por favor aquí en este icono denominado cambiar el tipo de diagrama de clásico o Nash-Sherman. El icono varía según la versión del programa. A simple vista me cuesta describirlo, pero parece como un rombo. Pero guíate en la descripción en la parte inferior, en este sector. Le realizas un clic y se cambia el diagrama de Chapin, ¿no? Luego, esto lo exportas, clic en guardar y cambia de estilo a Nash-Sherman. Estilo Nash-Sherman para que te exporte el diagrama de Chapin directamente. Y guardar. ¿Lo encontraron? ¿Lo encontraste? ¿Alguna pregunta más?
Bien, cualquier dificultad me comunican. Una vez que han exportado los dos diagramas, esto lo voy a cerrar, procedemos a importarlo en PowerPoint, en nuestra diapositiva. Por eso nos dirigimos a la pestaña Insertar. Vamos a la pestaña Insertar Imagen. Imágenes, desde el dispositivo, desde el computador o desde la PC. Y buscan la ruta donde almacenaron sus diagramas. Me imagino que fue en la carpeta Participación 2. Y seleccionan el diagrama de flujo. ¿No? Participación 2, diagrama de flujo. Bueno, yo debo buscar aquí la ruta. Supongo que ustedes también estarán buscando. Tengan presente, por eso, dónde lo han guardado. Por eso creen su propia carpeta. Bien, yo tengo aquí en esta carpeta Participación 2. Y acá están los diagramas, ¿no? Primero selecciono el que tenga prefijo DF, que hace referencia al diagrama de flujo, el cual ya podemos previsualizarlo. Y realizan clic en Insertar. Dicha imagen la manipulan y la reubican en el sector del diagrama de flujo. Ahora nos dirigimos a la siguiente diapositiva. Para quienes no cuentan con el programa, también lo pueden hacer de forma tradicional y tendrían que trabajarlo con las formas, ¿no? Ustedes eligen de qué manera presentarlo. O bien lo hacen de forma moderna o de la forma tradicional, donde tampoco tenemos límite, ¿sí? Una Pueden consulta. hacer símbolos. Sí, Para que me salga así como está el diagrama de flujo para tomar la captura o guardarlo, ¿cómo tengo que modificarlo? Me perdí en esa parte. cuando usted culmina su pseudocódigo, dibuja el diagrama de flujo. Ubica Sí. este icono. ¿Encontró? Sí, ya lo tengo. Bien. Ya lo tengo abierto. Ahora proceda a exportarlo. En la parte superior encontrará un disquete, un símbolo de disquete, el cual tenga la descripción permite guardar el diagrama como imagen. Sí. Ya realiza un clic. Ya. En esta pantalla selecciona estilo clásico y guardar. Clásico nada más. Sí, para exportar solo este diagrama. Ah, ya. Cuando haga clic en guardar, busque la ruta de su carpeta Participación 2 y le agrega el prefijo "-df" al nombre del archivo. Ya. Guión, diagrama de flujo y guardar. Se va a exportar este documento. ¿Bien? Ok, entonces tienen las dos opciones. Ustedes pueden desarrollarlo de forma moderna o desarrollarlo de forma tradicional, pero no hay excusa para no resolver. ¿Sí? Así que si por A falla PCIN o no funciona, lo pueden realizar de forma tradicional. Bien, vamos con el diagrama de Chapin. El mismo camino. Insertan la imagen del diagrama de Chapin que recientemente han exportado desde PCI. Se van a la pestaña Insertar, Imagen y adjuntan su diagrama de Chapin. Este procedimiento lo van a desarrollar por los 10 ejercicios que tenemos que resolver en esta semana de trabajo. Por ejemplo, aquí está el diagrama de Chapin. Y ahora lo que nos toca es la programación. Código fuente. ¿Terminaron? Esto lo voy a cerrar. Vamos a abrir el editor de código dev C++. Yo lo sé no sobrecargar el equipo. Supongo que ustedes no tienen el mismo problema, pueden trabajarlo en paralelo. Pero por temas de evitar que la máquina se cuelgue, yo lo voy a estar cerrando. Y abran dev C++, alumnos. Y mientras avanzan, guarden sus cambios. ¿Listo? ¿Terminaron de adjuntar sus diagramas? Sí, profesora. Bien, abrimos. ¿Ok? Vamos a abrir el editor de código C++, dev C++, y tengan en vista su pseudocódigo.
Ya los espero. A ver, mientras también abro el programa. Ingeniera, ¿puede pasar a la página 2? Un momento, por favor. Aquí. Diapositiva 2. Sí, diapositiva 2. Ya, ya. Bien, cuando hayan terminado, procedan a abrir el programa Dev C++ y nos vamos a la opción Archivo Nuevo Código Fuente o Control N. Bien, tenemos esta pantalla en blanco, el cual es un nuevo archivo de código. Y vamos a comenzar a programar. Tengan presente su pseudocódigo anterior. Primero, comentamos. Colocan / algoritmo, masa, cuerpo. Después procedemos a colocar la librería. Primero con el numeral o hashtag, la expresión include y entre signos de mayor y menor la librería conocida y Ostream para controlar entradas y salidas de datos. Luego procedemos a definir los espacios de nombre con la sentencia using namespace. Std, punto y coma. Siempre al final, punto y coma. Ahora la función predeterminada de C++, my, abren y cierran paréntesis y luego abren y cierran llaves. Dentro de esta función vamos a colocar todo el código correspondiente a nuestro algoritmo. Primero comentamos la expresión tipo y ahora toca la declaración de variables. Vamos a declarar las variables, que son 3. Interpretamos la expresión real como decimales. El tipo de dato para valores decimales es el float, variable involucrada, peso, g de gravedad, m de masa. Al final coloca un punto y coma. Cuando culminan la declaración de variables, procedemos ahora a inicializar el algoritmo. Comentario, inicio. Primero las entradas. Comentario, entrada. Todo lo que ustedes visualicen con el término escribir significa la sentencia code, que nos permite imprimir mensajes en pantalla. Colocan la sentencia code, doble comilla. Primer mensaje, ingresa el peso del cuerpo. Peso del cuerpo. Cerramos con fin de línea, end line. Recuerden que el último carácter es una L, end line, que significa salto de línea o enter. Punto y coma al final. Ahora nos toca tomar lectura. Todo lo que es leer significa el código fuente, la sentencia sin. Signos de opuestos, mayor, mayor, y la variable involucrada. Para nuestro caso es peso. Mira, en el end es 1 o L, L, ¿no? L, sí. End line, L. Punto y coma al final. Ya terminó la parte de entrada, ahora nos toca el proceso. Comentamos proceso.
Y vamos a definir los valores. Aquí está un valor constante. Gravedad es igual a 9.8, punto y coma al final. Y luego la ecuación. La masa es igual a peso sobre gravedad. Punto y coma al final, por ser procedimiento. Luego nos corresponde la salida. Nuevamente la sentencia code, ya que es preciso mandar un mensaje a pantalla y a la vez concatenarlo con la variable de salida. Mensaje, la masa del cuerpo es. ¿Qué símbolos quieren? ¿El mayor y menor? ¿Sí? A ver, signo de mayor. Bueno, este es menor y este es... La masa del cuerpo es... Recuerden que si les falta algún signo pueden sacarlo de mapa de caracteres. Van a su buscador, activan mapa de caracteres y ahí van a encontrar también todos los signos poco conocidos por el teclado o por el usuario. Todos tenemos esta herramienta de Windows y extraen los caracteres que necesitan. En cualquier momento lo pueden copiar y pegar. Bien, para culminar, la masa del cuerpo es, vamos a terminar el mensaje y ahora concatenamos con la variable masa. Por ser la última línea de código, ya no es necesario colocar salto de línea o inline, sino cerramos con un simple punto y coma. Y ahora colocamos el comentario fin y terminó nuestro pseudocódigo, nuestro código fuente, perdón. Acá está mapa de caracteres, ustedes pueden extraer los signos que necesiten, ¿sí? Lo copian y lo pegan nada más. Bien, cuando han culminado de programar, procedemos a almacenar el código fuente. Vamos a archivo, guardar como. Colocamos problema 1, código fuente, CF, código fuente. Y lo guardan. Van a notar que la extensión de los códigos fuentes, de los archivos de código fuentes de C++ es .cpp, es la extensión. Guarda. Y ahora nos toca compilar y ejecutar. Es preciso que cada línea de código sea validada por el programa. Por eso es que vamos a activar esa opción de compilar y ejecutar. Ante cualquier observación que señale el programa, va a resaltar la línea en rojo y es necesario visualizar el error, corregir una sintaxis o aumentar el punto y coma. Recuerden que si se tiñe de rojo alguna línea, no significa al 100% que en ese sector esté el error. Puede estar líneas arriba o líneas abajo. Bien, compilan y ejecutan. Buscan la opción. También pueden presionar la tecla F11 o se dirigen al menú Generar, Compilar y Ejecutar. Un clic. De no existir ninguna observación en el código fuente, se presenta la consola, se presenta nuestra pantalla de simulación, la cual es indispensable para la comprobación de nuestro algoritmo. Vamos a esperar que presente la pantalla de simulación. Me imagino que ustedes ya la visualizan. En mi caso demora un poco. Y insertan los datos que solicitan, ¿no? En este caso el peso del cuerpo. Vamos a insertar un valor y ahora apreciamos la masa. Bien, con estas dos pantallas finales podemos realizar la captura, juego de teclas Alt Impad y lo llevamos a nuestra diapositiva. Dígame. ¿Cómo hizo eso de colocar el cuadrito? Sobre la pantalla de simulación te escucho bien bajito. En la parte superior, busca el icono compilar y ejecutar o presiona F11. O vas al menú generar, compilar y ejecutar para que se presente la pantalla de simulación. Esta pantalla. ¿Sí? ¿Salió?
Bien, terminan de programar y luego llevan su código fuente a su diapositiva y lo adjuntan en el área de código fuente, manipulan la imagen. Indispensable que se visualicen las líneas de código, eso es muy importante, ¿sí? Lo ubican en este sector para terminar, ¿no? Ahora nos corresponde adjuntar la pantalla de simulación, el mismo camino, ¿no es cierto? Tenemos la pantalla de simulación, también la capturan al iPad y la pegan en la diapositiva y aplican el recorte preciso donde se encuentra tanto la entrada y el resultado del ejercicio, ¿no? Esta es la comprobación final. Y terminó la resolución del problema 1. ¿Terminaron, alumnos? ¿Cómo les fue? Para el problema 2 es necesario capturar el enunciado. Voy cerrando algunos programas para evitar saturar el equipo. Capturamos aquí el enunciado del ejercicio número 2. De la misma manera, con el juego de teclas al iPad y hacen el recorte necesario, ¿no? Problema 2. Nos pide hallar la mediana de un triángulo rectángulo. Bien. Eso de programación, ¿dónde se aparece? ¿Dónde aparece? Programación. Esta es la guía práctica 1. Semana 3 no aparece. La guía práctica 1 está en la semana 1. En sección de recursos. Aquí. Arriba. Semana 2. Guía práctica 1, semana 2. Este es el archivo de PDF. Lo pueden descargar. ¿Sí? ¿Otra pregunta? Bien, entonces continuamos. Vamos a realizar nuestro análisis. ¿Cuál vendría a ser nuestra entrada? ¿Qué es el valor que desconocemos o el que vamos a necesitar? Estos son segmentos, ¿sí? Segmento BM, que representa la mediana, es igual al segmento AC, que se considera como la base, sobre 2. ¿Cuál vendría a ser nuestra entrada? El código de C++ de def. AC. Bien, la entrada vendría a ser así. Ya, ¿y el proceso? La fórmula que tenemos. La mediana, que es PM, es igual a C sobre 2. La salida, BM. BM. Abran PCIN. Me estaban pidiendo el código fuente. Bueno, lo acabo de cerrar. Un momento. Mientras los demás abren PCIN, por favor, para que no demoren. Y van a notar que tienen la misma dinámica de desarrollo. Es muy parecido al anterior, solo que esta vez trabaja con un solo procedimiento, ¿no? Es mucho más cortito, inclusive. Bien, entonces en nuestro pseudocódigo lo podemos denominar algoritmo mediana. A ver, voy abriendo el problema 1. Sí, ya lo pasó a sus compañeros. Ah, ya, muy bien, gracias. Y ahora abren el programa PCI, ¿no? No se olviden, guarden su avance, van guardando su avance, no trabajen al vacío, guarden siempre su avance, archivo, guardar como lo que ya ustedes han logrado capturar y lo almacenan en su computador.
Colocamos algoritmo mediana. Tengan presente su análisis. Vamos a comentar la expresión tipo. Y nos toca ahora definir las variables, ¿no? Expresión definir. Dos variables participan, AC, BM. Vamos a definirlas como valores reales. Luego tenemos el inicio del algoritmo y después las entradas. Solicitamos el ingreso de datos. Primero, mensaje al usuario, escribir, ingresé el segmento AC o la distancia, ¿no? Ingresé el segmento AC y proceden a tomar lectura. Leer la variable involucrada AC. Única entrada, ahora el proceso. ¿Cuál es nuestra fórmula? La mediana es igual BM a C sobre 2. La salida, escribir, la mediana del triángulo es, aquí sí pueden ustedes aplicar tildes, no hay problema. Adjuntan la variable de salida, lo concatenan con la coma, variable de salida BN. Y terminó nuestro pseudocódigo. Por último está el fin. Esto lo almacenan, archivo, guardar como. Hablamos del problema 2, ¿no? En su carpeta de participación 2 colocan problema 2, ¿no? Problema 2. Eviten los espacios, ¿bien? Eviten los espacios. Todo junto los nombres de archivos. Y lo ejecutan su pseudocódigo para ver su comprobación, para ver su funcionamiento. Damos un valor correspondiente y tenemos el resultado de la mediana. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Terminaron su pseudocódigo? Me comunican por el chat. Listo, alumnos, pasamos a extraer el pseudocódigo. Ya ustedes saben el camino, extraen las pantallas, hacen sus capturas correspondientes. Y también no se olviden extraer sus diagramas de flujo como el de Chapin. Y ahora nos toca programar. Bien, reubican su pseudocódigo. Lo mismo va a ocurrir con el diagrama de flujo. Lo dibujan. Y en el caso que esté al 100%, no tenga puntos suspensivos, bueno, lo capturan directamente, ¿no? Si no es el caso, ok, mejor lo exportan y luego lo adjuntan. El problema 2 salió desde que hemos hecho la captura del enunciado. Hemos capturado el enunciado. Y para quienes tal vez no lo lograron ver, hemos duplicado las diapositivas, ¿sí? Hemos borrado el contenido del problema 1 y hemos modificado. Solamente hemos adjuntado el enunciado. Todo lo extraen de la guía práctica 1. ¿Me puede ponerle este problema para tomarle captura, por favor? Ya. El archivo está también en su aula virtual, semana 2, guía práctica 1. Aula virtual, semana 2, guía práctica 1. De la sección de recursos lo pueden descargar este documento de PDF, donde están todos los ejercicios. Bien, tomo captura, ¿sí? Sí, estamos trabajando con dos archivos. Uno, que es la participación 2, es el PowerPoint, y 2, que es el PDF, que es la guía práctica 1. Los dos archivos manténganlos abiertos, porque es preciso capturar el enunciado de cada ejercicio y comenzar a desarrollar.
Bien, entonces su diagrama de flujo, si está al 100%, lo pueden capturar directamente. Y en el caso esté incompleto, lo guardan. Bien, yo lo he capturado directamente porque sí aparece al 100%. En otros puede ser diferente. Por eso es la indicación general guardar, ¿no? El diagrama de flujo. Y lo reubican. Para el diagrama de Chapin también, aquí, miren, aquí hay que arreglar la descripción. Hablamos ya del problema 2 y es preciso que ustedes capturen su enunciado, ¿no? Problema 2, control C. Y siempre cuiden de que cada diapositiva esté presente el enunciado del ejercicio. El número del problema, el enunciado y la guía práctica, ¿no? Con la cual estamos trabajando. Ahora nos toca adjuntar el diagrama de Chapin. Cambiamos al diagrama de Chapin. También, si no tiene zonas ocultas, lo pueden activar con un doble clic, ¿no? Si es que solamente tiene una sola zona oculta. Si tuviera varias, mejor lo guardan. Y lo pegan en este sector, ¿no? Del diagrama de Chapin. Ahora nos toca la programación. Bien, ¿alguna pregunta que tengan hasta el momento? Bien, voy a cerrar este programa para evitar saturar el equipo y abran Dev C++ para nuestra programación. Lo cual me imagino que ya la mayoría ya puede guiarse y si no, programamos juntos, ¿bien? Colocan Dev C++, abren su compilador de código Dev C++ y nos toca programar el ejercicio 2. Bien, tengan en vista su pseudocódigo. Nuevo, control N. Comenzamos con la primera línea de código. Tengan en vista su pseudocódigo siempre, alumnos, para que puedan programar. Primero, algoritmo, nombre de nuestro algoritmo. Mediana. Y después tenemos la librería. Numeral, include. Luego los espacios de nombre, using namespace, coma, función predeterminada main de C++, juego de paréntesis y juego de llaves. ¿Todos aquí? Ahora nos toca declarar las variables. Comentamos la expresión tipo y vamos a declarar. Como todos tienen la categoría real, significa variables decimales. Por eso colocamos el tipo de dato decimal float. Para decimales cortos. Variable involucrada ACBM. Punto y coma al final. Luego nos toca el inicio del algoritmo, comentamos después la entrada, comentamos con el doble slash. Después procede la lectura. Previo a eso, un mensaje al usuario. Todo lo que es escribir se interpreta con el code. ¿Sí? ¿Preguntas? Sí, Diego, pregunta. ¿No? Cualquier consulta que tengan, pueden activar su micro, levantan la mano o escriben. ¿No encuentras el problema? Ya, en el archivo de participación 2 no lo vas a encontrar. Aquí solamente encuentras el problema 1 como modelo. Todo lo demás tienes que copiar y pegar las diapositivas. Su estructura. Los enunciados de los 10 ejercicios están en el archivo guía práctica 1, semana 2. Por eso vuelvo a repetir, van a su aula virtual, ¿sí? En su aula virtual
descarga el PDF Guía Práctica 1, Semana 2. Ahí se encuentran todos los enunciados, inclusive pre-resoluciones de cada problema. ¿Listo? Ya. A ver, seguimos. ¿En qué estábamos? Aquí. Bueno, vamos a mandar un mensaje al usuario. Sentencia code. Ingrese el segmento AC. El segmento AC, que vendría a ser nuestra base. Fin de línea, en line, punto y coma al final. Y toman lectura con la sentencia sin mayor. Tipo, se acaba punto. Al final de cada impresión de mensaje, sí, punto y coma. Al final de cada declaración de variable, sí, punto y coma. Al final de cada espacio de nombre, sí, punto y coma. Cuando lees, inclusive, punto y coma. ¿Dónde no encuentras el punto y coma? Comentarios, librerías, llaves, no encontramos el punto y coma. Solo en esos casos pequeños, nada más. En todos los demás usamos el punto y coma. Lectura de la variable involucrada hace punto y coma y ahora el proceso. Nuestro proceso, que es único y pequeño, la mediana, es igual a la base sobre 2, AC sobre 2. Ahora tenemos la salida y mandamos un mensaje al usuario. Code. La mediana del triángulo es... Profesora, ¿dónde se encontraba la barra de herramientas? Es que La no me base sale de... del mayor y menor. ¿Tienes los menús? ¿Logras ver archivo, buscar, ver? Sí, pero ¿en dónde? ¿En dónde? Activar, no la pestaña ver. Sí, estos dos checks deben estar activos. Barra de estado y explorador de proyectos. Ya. Ya. Bien, Ya está. ¿listo? ¿Qué nos falta en la línea 12, alumnos? ¿Qué falta al final? Punto y coma. Punto y coma, ¿sí? Siempre al final de cada proceso, punto y coma. La mediana, seguimos con la línea 14. La mediana del triángulo es 2 puntos BM. Por ser la última línea de código, ya no cerramos con el salto de línea en line, sino con el simple punto y coma. Terminó nuestro código fuente. Por último, comentamos fin. Así de pequeñito. Guardo. Archivo, guardar como. Problema 2. Problema 2. Guión código fuente. CF. Fíjense que la extensión siempre será .cpp. Guarda en su carpeta de trabajo. Y ahora nos toca compilar y ejecutar. Compila y ejecuta. O F11 también. Vamos a ver su funcionamiento. Debe ser de la misma forma como hemos ejecutado el pseudocódigo. Debe ser similar. Similar porque habrá momentos en que las respuestas no sean las mismas, sí. Habrá momentos en que haya diferencia por los decimales. Bien, vamos a ingresar un valor y aquí tenemos la mediana. Evitar tildes, ¿sí? Era por este problema. Si usamos tildes, nos coloca otros caracteres que no corresponden a la palabra, ¿no? Por eso evitemos usar tildes. Borren donde están las palabras con tilde. Guardan cambios, vuelven a ejecutar y compilar y extraen su código fuente como pantalla de simulación para su participación 2. ¿Terminaron? Pasamos al problema 3. Alumnos, ¿cómo les va? ¿Me comunican? Para poder pasar al problema 3. No se olviden adjuntar su código fuente. Mira, ¿cómo recorta rápido?
Recortar. Lo que yo hago es capturar la pantalla. Selecciono Solo la el pantalla. screenshot, ¿no? También. Y Porque presiono. como yo tengo dos pantallas, pues me toma las dos pantallas, por eso está creado. Es que para que no te tome todo, selecciona tu pantalla. Hazle un clic a tu pantalla y después al Impact. Yo uso ese juego de teclas, al Impact o también el Screenshot, ¿no? Porque si ¿Cuál es el solamente disparo? Impact, a ver, voy a activar el teclado digital. A ver un momentito. También pueden usar el teclado digital, que es otra herramienta de Windows. Un momento. Bueno, en mi caso, mi máquina siempre me hace lucha. A ver, aquí está. Teclado en pantalla se llama. Cuando ustedes presionan Impact o el Screenshot, les captura todo el escritorio, porque es una captura general. Entonces, si queremos una captura específica, es necesario presionar la tecla Control y después la tecla de captura. Juntas se presionan. Y solo te va a capturar. Estamos con el problema 2 todavía. No se olviden adjuntar su pantalla de simulación y también su enunciado. Capturan esta pantalla importante que genera devc++, ¿no? Mismo camino al Impact. Y lo llevamos a nuestra diapositiva, ¿no? Siempre cambien las etiquetas. Problema 2, tengan en cuenta eso. Y reubican su pantalla de simulación. Bien, problema 3, nos toca capturar el enunciado del ejercicio. ¿Sí? Nos dirigimos por eso a la guía práctica 1. Y aquí se encuentra el problema 3, ¿no? Entonces, nuevamente voy a capturarlo al Impact y nos habla sobre el número de diagonales, ¿no? De un polinomio. Bien, capturan su enunciado, lo reubican, aumentan el tamaño a lo que necesitan. Nos dice, calcular el número total de diagonales de un polinomio de n lados. Aquí tenemos la fórmula, es un típico problema de trigonometría. Y tenemos que definir nuestro análisis previa señalización de la entrada, proceso y salida. Alumnos, ¿cuál es la entrada? ¿Cuál vendría a ser la entrada? ¿Cuál es el valor que desconocemos? N, el número de lados. Muy bien, n que representa el número de lados. ¿Cuál es el proceso? La fórmula. Bien, número de diagonales. ND es igual, recuerden que todo lo que es multiplicación lo representan con el asterisco. N por, juego de paréntesis, n menos 3, cierran paréntesis, todo sobre 2. Luego se abren despacio, ¿sí? Y la salida, ¿cuál es la salida, alumnos? ND. Número de diagonales, muy bien. Bueno, pueden elaborar el pseudocódigo de forma tradicional, algoritmo diagonal, les puede llamarse, no hay problema, como también se pueden apoyar con PCI. Cualquiera de los dos caminos, ¿sí? Vamos con PCI. Abrimos PCI y comenzamos a definir nuestro pseudocódigo. Siempre tengan en vista su análisis previamente. Bien, algoritmo. Vamos a llamarlo diagonales. Comenzamos con el comentario tipo. No se olviden guardar los cambios en su archivo de PowerPoint. Tipo. Y ahora nuestra definición de variables. Colocamos la expresión definir. Solo tenemos que trabajar con dos variables, n, que son los lados,
y nd, que representa el número de diagonales. Bueno, aquí podemos nosotros diferenciar, ¿no?, entre las dos variables. N, que es una cantidad, nosotros podemos definirla como entera. Entonces trabajamos por separado. Definir n como entero. Y el número de diagonales, que obedece precisamente a esta fórmula y comprende división, lo vamos a definir como real. Número de diagonales como real. Ahora nos toca el inicio del algoritmo y después la entrada. Bien, entonces, como tenemos una sola entrada, solicitamos su ingreso, ¿no?, mediante un mensaje. Ingrese el número de lados. Y proceden a tomar lectura. Leer la variable involucrada n. Bueno, aquí me falta la R. Cuando hay algún error, PCInt también observa antes de que continúes con el desarrollo. Luego tenemos el proceso. Colocamos nuestra variable. Número de diagonales es igual. Juego de paréntesis. N por todo lo que es multiplicación con asterisco. N por n menos 3, que representa a los lados, sobre 2. Y la salida. Escribir nuestra variable de salida, número de diagonales. El número de diagonales es, en nuestro mensaje, lo unen con la coma, la variable nd, y terminó el pseudocódigo. Pueden comentar la expresión fin. Lo almacenan. Cuando hayan culminado de transcribir su pseudocódigo, lo almacenan. Archivo, guardar como. Problema 3. Fíjense, ya estamos en el problema 3, nos acercamos a la mitad. En su carpeta de participación 2, guardan su pseudocódigo y luego lo comprueban, ¿no? Hay que ejecutar para poder comprobar su resolución. Es una ventaja ejecutar el pseudocódigo, ¿no? Número de lados y tenemos el número de diagonales, ¿no? Ingresan aquí un valor, realizan Enter y van a obtener el resultado. ¿Alguna pregunta, alumnos? ¿Alguna consulta que tengan? ¿Dudas al respecto? Bien, si ya terminaron, ya saben el camino, tienen que capturar su código, su pseudocódigo, y lo adjuntan en su documento de PowerPoint. ¿Sí? ¿Preguntas? Cualquier duda me comunican. Ahora nos toca extraer el diagrama de flujo. No se olviden, guarden los cambios, guarden cambios. Y adjuntan el resto de diagramas, ¿no? Dibujan su diagrama de flujo. Y vuelvo a repetir, si tiene zonas ocultas, lo guardan. Si no, también lo pueden capturar directamente, ¿no? Bien, por ejemplo, aquí tiene dos zonas ocultas. Entonces, va a ser difícil capturarlo directamente. Mejor se almacena, ¿no?
se almacena, se guarda en su carpeta de participación 2. Y lo mismo para el diagrama de Chapin, ¿no? No se olviden cambiar el estilo clásico para el diagrama de flujo. Problema 3, guión DF, guarda. Y ahora cambiamos de vista a nuestro diagrama de Chapin, ¿no? Por ejemplo, acá está el diagrama de Chapin en base a casilleros. También lo vamos a exportar, guardar como una imagen. Y le agregan el prefijo "-dc" en el nombre del archivo. Por ejemplo, aquí cambian a estilo Nazi-Sherryman. Eso es muy importante, cambiar estilo Nazi-Sherryman. Guardan su diagrama de Chapin y agregan el prefijo "dc". "-dc". Guardan su imagen y ahora solamente nos toca importarlo en el PowerPoint, ¿no? Esto lo voy cerrando para evitar que se cuelgue el equipo. Solamente en mi caso ustedes todavía pueden trabajar en simultáneo. Y adjuntan sus diagramas en sus diapositivas, ¿no? Insertan los diagramas, no hay problema. Y ahora nos toca programar. ¿Alguna consulta que tengan, alumnos? ¿Dudas al respecto? ¿Todo bien? ¿Terminaron? Me comunican cómo van por el chat de la clase. ¿Me escuchan? Asumo que me escuchan. Sí, no se olviden adjuntar, por favor, sus diagramas. Acá está el diagrama de flujo. Lo reubican. Y luego adjuntan el diagrama de Chapin, ¿no? En la siguiente diapositiva nos toca adjuntar el diagrama de Chapin. Y no se olviden cambiar las etiquetas, ¿no? Estamos ya con el problema 3 y debemos rescatar su enunciado. Esto lo vuelven a repetir, el enunciado nuevamente se coloca en este sector y ahora adjuntan su diagrama de Chapin. Insertan la imagen. Problema 3, diagrama de Chapin. Y también lo agregan en este sector. Nos concentramos ahora con el código fuente. No se olviden guardar cambios. Y abran dev C++, ¿no? ¿Todavía les falta? ¿Sí? A ver, terminen mientras abro el programa dev C++. Para programar, visualicen siempre su pseudocódigo. ¿Sí? La anterior diapositiva, visualizan siempre su pseudocódigo. Ok, mientras yo intento abrir el programa, mientras se anima a abrirse el programa, van terminando el ejercicio 3. No tengan en cuenta el pseudocódigo para poder programar. Bien, continuamos. Pude lograr regresar. A ver, vamos con la programación. Tal vez algunos ya han terminado. Archivo, nuevo código fuente. Comentamos primero el enunciado algoritmo. Diagonales. Logran escuchar, ¿no? Sí, profesora. Bien, entonces colocamos include la librería iostream, los espacios del nombre, la variable predeterminada std y la función. Juego de paréntesis y de llaves. Comentamos la expresión tipo para declarar las variables. La primera es entera, tipo de dato int, n, punto y coma al final. La segunda es decimal, float, número de diagonales, punto y coma al final. Tenemos aquí nuestro inicio,
algoritmo y comenzamos con las entradas. Entrada, mensaje al usuario, code, ingrese el número de lados. Fin de línea, en line, punto y coma y toma en lectura. Sin la variable involucrada n, punto y coma al final. Luego nos toca el proceso. Número de diagonales es igual, la fórmula, número de lados por juego de paréntesis n menos 3 sobre 2. Punto y coma al final. Luego tenemos la salida. Mensaje al usuario. El número de diagonales es dos puntos, fin de línea. No necesariamente, nos toca concatenar la variable de salida nd y luego cerramos con el punto y coma por ser la última línea de código y finaliza con la expresión fin. Terminó el código fuente. Sí, la doble comilla. La doble comilla. Bien, entonces almacenan su código fuente, archivo guardar como, es el problema 3. Es una mañana accidentada, muchas interrupciones. Guardan y lo compilan y ejecutan. Y ingresan el valor que solicita el algoritmo, ¿no? Compilar y ejecutar, ingresamos los números de lados según la pantalla. ¿Alguien tiene algún problema con la ejecución? ¿Salió el ejercicio? ¿Me comunican? ¿Cómo va? ¿Alguien tiene algún error? ¿Me indican? Por ejemplo, aquí en la pantalla de salida voy a agregar aquí un número de lados y tendría un número de diagonales. Procedemos nuevamente a ejecutar. Y hacen la captura necesaria del código fuente como de su pantalla de simulación. ¿Alguna pregunta al respecto, alumnos? ¿No? ¿No hay preguntas? Una pregunta, me cerró el semáforo
y lo volví a abrir, pero me acuerdo que hay una opción arriba en la barra de herramientas en la que apretas y ya de nuevo se pone tu C++ como que lo estuvieras continuando, porque cuando lo abres nada más te aparecen solamente las letras en negro, sin la ejecución. Pero no sé cuál es esa herramienta. Bueno, cuando abres tu programa, si quieres recuperar tus anteriores códigos fuentes en archivo, están los accesos directos a los últimos archivos de código fuente que has estado desarrollando. Puedes en todo caso llamarlo para que se visualice tu código fuente. Y lo abres, ¿no? Aquí vas a encontrar toda la lista de últimos accesos directos a tus códigos Sí, fuentes. sí Solamente me haces aparece, un clic, ¿ya? me aparece las letras en negro, sin los colores cuando insertas. Las letras en negro. ¿Todo lo tienes sin color? Sí, Ya, eso es parte de la configuración. Profe, Pero si compila y ejecuta sus ejercicios, suficiente. El color no les va a quitar puntos, ¿no? Ni tampoco dar puntos. Solo lo preciso es poder capturar su código fuente. Pasamos al problema 4. Entonces no se olviden copiar su estructura para el problema 4. Otra vez yo lo vuelvo a copiar para luego representar el problema 5, ¿no? Ok, problema 4. Lo extraen de la guía práctica 1. Bueno, yo he cerrado todos los archivos por temas de evitar nuevamente que el equipo colapse. A ver, un momentito. Déjenme abrir el problema 4, el cual nos habla sobre la superficie y volumen de un cubo, ¿sí? Justamente nos hablaba sobre un cubo y determinar cuál es la superficie y volumen. A ver, no tengo ahorita el enunciado a la mano, pero las entradas era el número de aristas y el proceso se representaba con las siguientes fórmulas. Por ejemplo, la superficie era igual a ver si se acuerdan las fórmulas trigonométricas, y el volumen involucraban también las ecuaciones de potencia. ¿Se acuerdan? Superficie de un cubo, ¿a qué es igual? el 4 es del Sí. área del círculo. Ah, perdonen. Área de un círculo. Ya, muy bien. Estaba mezclando los problemas. A ver, un momentito. Entonces, con mayor facilidad, ¿qué tenemos como entrada si hablamos del área de un círculo? El radio. El radio. Entonces, como entrada, ustedes pueden colocar radio. Y en proceso, si se recuerdan ustedes a qué es igual el área de un círculo, en proceso. Pi por radio al cuadrado. Bien, el valor de pi, que es 3.1416 por radio al cuadrado, ¿no? Potencia 2. Y la salida vendría a ser el área. Entonces es lo que vamos a representar en nuestro pseudocódigo. Bien, abran PCI para poder desarrollar su pseudocódigo. Bien, abrimos PCI. Listo, entonces colocamos aquí algoritmo, pueden denominarlo círculo, eviten tildes. Y colocamos la definición de variables. Primero el comentario de tipo,
definimos las variables involucradas que son el radio y también vamos a trabajar con la variable constante pi. Primero colocamos definir radio, coma, tenemos el área y en el caso de pi es una variable constante la cual ya es reconocida por DevC++, perdón, por PCInt con la expresión pi. Esto lo vamos a definir como real, valores reales. Suficiente. Ahora tenemos el inicio, después la entrada. Tomamos lectura. Escribir, ingrese el valor del radio, dos puntos, toman lectura, leer, radio. Ahora el proceso. Tenemos la representación de nuestra fórmula sobre el área de un círculo. El área es igual al valor de pi, que ya PCInt lo reconoce, solamente lo convocan, colocan pi por radio al cuadrado, ¿no? Juego de paréntesis, la variable R, ¿sí? Y ahora tenemos que representar la potencia, R al cuadrado, ¿no? Potencia, y luego la potencia 2, ¿no? Ahora tenemos nosotros la salida. No se olviden colocar espacios para que les pueda representar el símbolo de potencia. Escribir. El área del círculo es. El área del círculo es, dos puntos, coma, concatenamos con la variable área. Y terminó el pseudocódigo. Fin. Esto ustedes lo pueden almacenar directamente, capturar, si comprueban su ejecución. Yo recomiendo que lo almacenen para evitar pérdidas. Y hablamos del problema 4. Y proceden a su ejecución, ¿no? Ven, acá está. Ingrese el valor del radio. Se me ocurre este valor. Y tenemos aquí el área como resultado. ¿Salió? ¿Cómo les fue, alumnos? ¿Terminaron su pseudocódigo? Luego aplican la captura de su pseudocódigo y lo colocan en su archivo. Bien, completan el enunciado del problema, ¿no? A ver, yo lo voy a intentar transcribir aquí. En caso tengo dificultad para capturar actualmente, si no el programa se cuelga. Determinar, no se olviden el problema, determinar el área de un círculo, ¿no? Ahora nos toca reproducir el diagrama de flujo. Ya saben ustedes el camino. Dibujan su diagrama de flujo una vez que hayan culminado su comprobación. Y lo guardan, ¿no? Si tiene zonas ocultas, lo almacenan, lo guardan. Imagen, estilo clásico, guardar. Problema 4, guión, diagrama de flujo, guardar. Lo mismo va a ocurrir con Chapin. Cambian la vista, guardan, solo que cambian también el estilo a Nazi-Sherryman, guardar. Y agregan la nomenclatura de set, ¿no? Diagrama de Chapin. Guardan. Dichos diagramas ya ustedes los importan a su archivo de PowerPoint. Insertar, ¿no? Insertan las imágenes correspondientes. Buscan la ruta. Y adjuntan sus imágenes. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta que tengan? Podemos pasar al problema 5. Ah, no, nos falta programar, ¿no es cierto? ¿Pueden programar solos o todavía no? Bien, a ver, lo vamos a programar juntos.
Entonces adjuntan el diagrama de flujo del problema 4, lo reubican y después en el diagrama de Chapin, no se olviden llevarse el enunciado del problema 4, aquí para que lo actualicen. Pueden copiar las etiquetas también. Y ahora adjuntan el diagrama de Chapin del problema 4, ¿no? Está el problema 4, diagrama de Chapin. Y nos concentramos en la programación, ¿no? En la programación del ejercicio 4. Visualicen su pseudocódigo y tengan abierto el programa dev C++. Bien, archivo, nuevo, código fuente. Procedemos a colocar el comentario, algoritmo, círculo. Bien, vamos a definir la librería, include Geostream. Bien, no se olviden colocar aquí el espacio. Y después tenemos los espacios de nombre. Aunque esta vez, como estamos trabajando con la potencia, vamos a tener que convocar a una librería más, que es la matemática. Por eso, nuevamente, numeral include mat.h. ¿Listo? Y ahora procedemos nosotros a llamar los espacios de nombre. Using namespace std.com. La función main, juego de paréntesis, juego de llaves, y vamos a comenzar a declarar, ¿no? Comentamos tipo y declaramos las variables. En este caso, las dos variables son decimales, por eso colocamos float, radio, a, punto y coma al final. Y ahora, ¿cómo hacemos con la variable de pi? En el caso de la variable de pi, también dev C++ lo reconoce con una variable predeterminada. m_pi se llama esa variable, la cual es compatible con la librería mat.h, ¿no? En un momento lo vamos a comprobar su resolución. Pasamos a inicializar el algoritmo, inicio y luego la entrada. Y ahora mensaje al usuario. Code, ingrese el valor del radio. Ingrese el valor del radio. Puntos, fin de línea, en line, punto y coma. Toman lectura de R, la variable. Y ahora el proceso, ¿no? Comentamos la expresión proceso. Y vamos a colocar nuestra fórmula, ¿no? Área a que es igual, ¿no? Como les decía, vamos a convocar a esa variable predeterminada de pi. Nosotros tenemos la opción de poder primero convocar a nuestra... A ver, un momentito. He abierto acá archivos que no corresponden. Un momento. Sí. Tenemos la opción de colocar directamente el valor de pi. 3.1416, ¿no? Sí, esa es una opción. 3.1416. Ahora nos corresponde aplicar la función potencia, que es pow r al cuadrado. R,2 se interpreta en código fuente. Y al final colocamos punto y coma. Esta es una forma de trabajar y está bien, es correcto. Lo podemos trabajar de esa manera. El resultado será aproximado. Y ahora tenemos la salida. Code. El área del círculo. Es, dos puntos, concatenamos con la variable área y punto y coma al final y después está el fin. Esto lo guardamos. Archivo guardar como. Problema 4. Compilan, luego ejecutan y procedemos a visualizar nuestra pantalla de simulación y luego extraen las capturas del código fuente
Ya, a ver, acá tenemos una observación. A ver, un momentito. Bien, aquí tenemos una observación en cuanto... A ver, un momentito, ¿qué está ocurriendo? Float R,2. Creo que tengo los paréntesis de más, ¿no? Pero no debería dar eso problema. Ah, nos falta acá el punto y coma, con razón. Punto y coma, guardan cambios. Bien, gracias. Sí, falta el punto y coma. Guardan cambios, compilan y ejecutan. Vamos a ver la salida. El ejercicio, la pantalla de simulación. Y ingresamos un radio, un valor de radio. Bueno, eviten las tildes, porque si no cambia la expresión de los textos. Sin tildes, sin tildes. Compilar y ejecutar. Y agregan sus valores. Único valor. Y van a obtener el área del círculo. ¿Terminaron? ¿Cómo les fue? Alumnos. ¿Me comunican? Sí, lograron terminar. Sí, normal. La otra forma de trabajo es poder convocar a una librería mejorada de MAT. Otra librería mejorada de matemática es cmat.h, el cual nos da libre acceso al valor de pi completo, ya no tendríamos que escribirlo, convocándolo con esta expresión m_pi con mayúscula, por potencia del radio al cuadrado, ¿no? Entonces podemos pasar a la otra librería mejorada, cmat, para poder acceder al valor de pi. Miren que ya alberga un mayor número de decimales, ¿no? Esto lo voy a guardar y tendremos el mismo resultado. A ver, un momento aquí. cmat. Me olvidaba. Borren la extensión. Ya no es preciso colocar la extensión para poderla convocar a esta librería mejorada matemática. Pueden compilar y ejecutar. Podemos agregar un valor y obtener el resultado. No se olviden, librería nueva, cmat, sin la extensión, y valor predeterminado constante para pi, m_pi. ¿Preguntas, dudas?